Ahí está grabando, dice. Sí, y ahora te paso a vos. Bueno, alguien sacó la cuenta. Y 1,96 como ya algo y casi. Claro, pero bueno, había que pasarlo a Bueno, metros, a kilómetros, perdón. ¿Se acuerdan que decía que lo saquen en kilómetros por hora? ¿Cuánto es? ¿Se acuerdan es cómo pasar a kilómetros por hora? Sí. Había que multiplicar. No, es multiplicando por 3.6. Bueno, ya lo resolvemos mejor. Pero bueno, había que multiplicar 3600 segundos es una hora, en kilómetros son 1000 metros, ¿no? Esto de multiplicar por 3,6, ¿de dónde salía? de 3.600. Esto es una reglita mnemotécnica, ¿no? Sale de acá. ¿Listo? Porque de esta forma podemos cancelar metros con metros, segundos con segundos y nos quedan kilómetros por hora. Pero bueno, sí, a la larga es hacer multiplicar por 3,6. ¿Cuánto da esto? 7.000 y pico. 7128. 7000. A mí me dio cualquier cosa, entonces me parece. 7500. 128. 128 kilómetros por hora. Ah, a mí 7.092. Pero No, pero me parece que a mí me da 5000 y algo, te voy a decir que no sé. Algo hice mal. O capaz que estoy recordando mal, no sé. Bueno, igual lo importante es todo el procedimiento, ¿no? ¿Sí? Este problema, como algunos otros que hay por ahí, si no lo separamos en varias partes, no se podría resolver. Porque si ustedes de entrada quisieran aplicar la energía, no sale. O sea, para encontrar la velocidad 1A, esta que te piden acá, si de entrada aplican energía no la van a encontrar, porque no se conserva acá la energía. Y bueno, igual el enunciado te da la pauta que tenés que usar acá energía porque te da a esta altura H, ¿no? Entonces sabés que hay energía potencial. Bueno, ¿hacemos otro, Leo? Sí. Está atrás todavía para calcular la velocidad. ¿Cómo? Nos quedó, me parece, calcular la velocidad inicial. Ah, tenés razón. ¿Qué número de Tenés razón, energía tenés es razón. este? ¿Qué número de Nos ejercicio falta es este? calcular la47. velocidad, que es lo que nos pregunta Así el es. problema. Tenés razón. 47, ¿no es? Este es el... ahora que me fijo la guía. 47. Ok, muchas gracias. Acá tenemos que reemplazar B para sacar la velocidad de... Ah, por eso no me da, ahora me estoy olvidando. Claro, pues yo estoy recordando lo que me dio la velocidad final, me parece. Entonces acá tendríamos que reemplazar, ¿no? La masa total, la masa de la bala y la velocidad que sacamos recién. ¿Cuánto queda entonces? ¿149,72? Puede ¿En ser. metros o en Kilómetros sobre segundo. kilómetros? No, en metros sobre segundo. ¿No queda en metros sobre segundo? Acá me va a quedar en metros sobre segundo, pero estoy usando, no lo pasé a kilómetros acá, ¿eh? Tengo 1,97. $538,992. Ahí está, algo de 5 era, ¿viste? Yo me acordaba que empezaba con 5. 538. 99, sí, 99,2. No me acuerdo de eso, pero bueno. Kilómetros por hora.
Sí, a mí me dio así, no sé. Por favor, corróbenlo. Sí, sé que me acuerdo que empezaba con 5, pero no me acuerdo si era 500, 5000. Ahora sí. Bueno, ahora sí termina el problema, ¿no? Queda la incógnita ya de esa velocidad inicial. ¿Hacemos otro ahora? ¿Tienen preguntas? ¿Se entendió, gente? Sí, bastante. Falta repasar y estudiar un poquito nomás. Bueno, Pulirlo. hay que practicar. Sí, sí, sí. La práctica hacia el maestro. Culo Ustedes silla. vayan a rendir el parcial, integrador o final, lo que sea de la materia, se van a tomar problemas. La forma de poder resolverlo en las 2 horas que tienen es con práctica. Si tienen práctica, les van a salir en media hora. Si no tienen práctica, pueden estar ahí. Por más horas que le den, no va a salir. El otro que decía Leo era el 57. Si no tienen preguntas de ese. 57. Voy a copiar el dibujito porque es más lindo que el caballo. Me queda más. Ahí se agarró los autitos. Bueno, el 57, ¿llamamos? Sí, sí. No me lo pegó. Ay, suenan pajaritos. ¿Ustedes están viendo la guía o están viendo lo que yo estoy haciendo? La guía. Bueno, mejor que estoy haciendo cualquiera. No me está pegando los autitos que yo quiero. No me los pega. No me pega lo que yo quiero acá. Así. Nada. No me pega el autito. Bueno, lo dibujo así feito. Dice el 57. Una camioneta de 1500 kilos avanza en una autopista recta de 12 a 12 metros por segundo. Otro auto de masa de 1800 kilos y velocidad de 20 metros por segundo tiene su centro de masa 40 metros delante del centro de masa de la camioneta. Ver la figura 26. Determine la posición del centro de masa del sistema formado por los dos vehículos. Calcule la magnitud del momento lineal total del sistema a partir de los datos anteriores. Y C, calcule la velocidad del centro de masa del sistema. D, calcule el momento lineal total del sistema usando la velocidad del centro de masa. Compare su resultado con el inciso B. Y va a estar más cerca del más masivo. Sí, claro. Va a estar más cerca del más masivo, ¿verdad? El centro de masa. Entonces, ahí me debió como poner el chat. Sí, claro. Bueno. ¿Cómo era? Pongamos sistema de referencia porque hay que hacerlo para todos los ejes, ¿no? Estamos en el eje X. Si ponemos el primer auto acá en
en 0. Vamos a ver que acá está el 0. Están re buenas las fotitos. Este me queda. Con el otro Control me- Shift S creo que puedes No me recortar lo la pegó, pantalla. me pegó una parte del rojo nomás. Ah, No me lo pegó los dos. Quería pegar todo ese dibujo y no me salió cualquier cosa. Bueno, hagan de cuenta que esta montaña acá no está, ¿no? Esto es es una igual. simulación. Este Bueno, está no, en no van a 0. ser ingenieros automotrices, así que tampoco hay que ser tan detallista. El de 0 pesaba. La masa era 1200 creo. auto 1, vamos a ponerle, ¿no? Al inicio, como decía. 1200. Y el auto 1, auto 2. Este, el rojo, 1800. Claro, como dice él, el centro de masa va a estar más cerca de este, ¿no? Por acá, ponele. Aproximado, sí. Y este estaba a 24 metros, ¿no? 40 metros. No, 40. Ah, No. bien, esta chica siempre está atenta. 40 metros. Entonces este lo ponemos en 0 y este en 40. Para sacar las cuentas, estaban en el eje X. Ponemos el eje X. ¿Qué más? ¿Qué datos? Uno a Ah, la 12 velocidad. metros por segundo y el otro a 20. Claro, la velocidad tenemos. La velocidad del primero es 12. Sí, el primero es 12. Y el otro es 20. Y no tenemos más nada, ¿no? Pero igual todo lo que nos pide es el momento lineal, ¿no? El centro de masa. ¿Cómo se calcula el centro de masa? Con el promedio. X del centro de masa es la masa del cuerpo 1, ponele, por la velocidad de 1, ¿no? En el eje X estamos hablando. No tenemos Y y Z acá. Más la masa de 2 por la velocidad de 2 sobre la masa total. Esa es la cuenta que hay que hacer. ¿Sí? Cuando tenemos una sola dirección es muy fácil. Pero si no, tenemos que hacer esto para cada una de las direcciones que tengamos. Si es en 3 dimensiones, hay que hacerlo para X, para Y, para Z. Y después nos va a dar un vector que es el punto del centro de masa. Entonces, tenemos una masa de 1200 kilos por una velocidad, 12. perdón, 16 velocidad no, 16,8. posición. Esperen que me equivoqué acá, no me dice nada. No es velocidad, me estoy adelantando a otro ítem. Es posición. La Sí, posición. estoy Me poniendo parece que dije, posición. capaz que entendí mal. No, yo me estoy equivocando. Estoy diciendo la posición, o sea que acaba la posición de la masa 1. La Sí. posición inicial de 1 y acaba la posición inicial de 2. ¿Sí? ¿Cuál sería? En 1200 era el auto 1, ¿no? Sí. ¿Cuál sería la posición Sería inicial de 0 y 0? 40, ¿no? Bien, El que se me quedó. bien, ahora sí. 1800 Son por 40. 40 metros, bien. Sobre la suma de las dos masas, 3.000. 3000. Vamos a sacar la cuenta porque es fácil. ¿Se dan cuenta que 24. esta parte es más fácil que cinemática? Aunque no hay que decir fácil, pero bueno. Es más sencillo que cinemática y dinámica. Sí, Solamente hay que decía, tener toda la parte conceptual. El problema es tener la parte conceptual. Pero después la cuenta es más fácil. Las ecuaciones, todo. Entonces, ¿qué nos da la posición del centro de masa? 4. 24. 4. Muy bien. ¿Sí? Metros. ¿Por qué metros? Porque cuando, bueno, esto se nos fue. Pero tenemos kilos, se va con kilos y nos quedan metros. No hay nadie. El ítem A era ese, ¿no? Vamos con el ítem B. Pregunta el momento lineal en X. ¿Cuál va a ser el momento lineal?
la masa de 1 por la velocidad de 1 más la masa de 2 por la velocidad de 2. ¿De acuerdo? La cantidad de movimiento o momento lineal es masa por velocidad. Y todos esos datos los tenemos. 200 kilos por 12 más 1800 por 20 por 20. ¿Cuánto da esto? 5,04 por 10 a la 4 puede ser 10 a la 4 kilos por metro sobre segundo. Momento. Era posición en vez de velocidad, sí. ¿Qué pasó antes? En el ítem A. En el ítem B no. En el ítem B me pregunta el momento. El momento en el eje X. ¿O estás preguntando otra cosa, Martín? No, eso es lo de anteriormente, cuando Ah, puso lo de velocidad. antes. No, Sí. pensé que ahora me estaban diciendo que acá tengo que poner posición. No, acá me pregunta el momento. En el ítem B. ¿Le da lo mismo que a mí ahí? Sí, sí, sí. 50.400. ¿Está la velocidad del centro de masa? Ahora sí va lo que hice al principio, me equivoqué antes. La velocidad del centro de masa, ¿cómo se calcula? Como estaba haciendo recién, pero antes me equivoqué. Ahora sí pongo la velocidad de 1 más Dividido la por masa la total. velocidad. Claro, ahora va lo que hice en entrada. Estaba apurando. Dividido la masa total. Eso sí da 16 y algo, creo. Este me daba, claro, 16,8. ¿Sí? Ustedes, bueno, acá lo mismo, ponen la masa, la velocidad, todos los mismos de los datos que ya tienen. Digo porque acá no reemplacé los datos. ¿Alguien no lo ve? ¿Quiere que lo haga? Y la última que pregunta la cantidad de movimiento del centro de masa, ¿no? Eso no lo entendí el movimiento. La masa por la velocidad del centro de masa. Eso es lo que te pregunta. La masa, En la pero D, ¿cuál? la masa total. Porque ahora Ah, vos tenés que imaginar que el centro de masa es, si tenés muchas partículas, el lugar S, sí, sí, y vos manejás todo el cuerpo como un solo en punto. todo. Entonces va a Sí. ser la velocidad del centro de masa, la que calculaste acá, por la masa total. El momento del centro de Entonces masa. hago 3.000 por Claro, 16,8 3000, o sea, la masa total, y da lo por la mismo, velocidad del centro de... Claro, da lo mismo. sí, 5,010 a la cuarta. Claro, da lo mismo que antes. Ven acá, estamos arriba. Por eso dice comparar con el ítem B, una de las preguntas. Comparar con el ítem B, entonces acá. O sea, el momento lineal de las partículas separadas es igual al momento lineal del centro de masa. Eso Sí, quiere pues decir. tendrá que ser igual, sí, Y porque el si ítem no, B te da igual que el ítem D. O sea, calcular el momento lineal de las partículas separadas, como es la sumatoria de todas, te da lo mismo que calcular el momento lineal del centro de masa. Acá habría que poner el centro de masa. Que era 5,0,4 por 10 a la 4, ¿no? sí, kilogramos metro segundo. Sí. Y no me viene acá. Bueno, creo que esto es más sencillo. Hay que pensar en
lo que vieron, ¿no? La teoría más que la cuenta. No, pensar no. La cantidad de movimiento. Pensar no vale. No, no, no. Pensar sale más caro. Claro, tienen que pensar en los conceptos, ¿no? Es más conceptual, digamos, o sea, porque antes de aplicar energía, cantidad de movimiento, impulso, hay que pensar si vale, ¿no? En qué momento vale, si vale. Bueno, Leo. ¿Dónde está Leo? ¿Tienen alguna pregunta, gente? No, profe. Me parece que Leo se fue a ver Vayan. el videito ese, está... No, ya lo vio, sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta de algún otro ejercicio que haya estado haciendo? Si no es de estos. Ahí volví. ¿Cómo estaba, Leo? Se levantó Eva. Ah, ¿no rompió los platos hoy? No, se lo rompí yo. Ah, bueno, rompí. Sí. Pues yo estaba sentado. Y tenía un plato acá al lado. Ah, Y siento que igual vos como sos alto sentado agarrás todo, ¿no? no, sí, como soy alto tengo el cuerpo torpe. Y tiré el plato. Orientalos con el ejercicio de A ver, momento en 2 dimensiones, ¿sí? ¿cuál Para, es? Para que comparto la guía. ¿Qué número? No, no te acordás. el que sigue a este, 58. Sí, Las esferas. Este querés que hagan ahora, ¿no? sí. Bueno, acá fíjense que tienen, claro, que tienen eje X e Y. Van a tener que hacerlo para cada eje. Bueno, esta la tienen en eje X, pero estas dos van a tener la componente X y la componente Y, ¿sí? Para esta y para esta. Para esta y para esta tienen dos componentes. Esta solamente está en X. Tienen que calcular. ¿Qué hice acá? ¿Qué componente X e Y debe tener la velocidad inicial de C si después del choque los tres objetos tienen una velocidad? O sea, ¿qué le está indicando acá esto? Hola. No escucho nada. Las 3 partículas, fíjense que después del choque tienen la misma velocidad, por lo tanto, No, aparte fíjate que dice que se pegan, claro, que se ¿no? pegan. Ya está, ahí O te lo sea, dice. claro, acá le está diciendo que van a estar las tres juntas al final, o sea que es un choque Sería inelástico. un toque inelástico, ¿no? Claro, porque ven que dice que se pegan. Y aparte acá te está diciendo después que van a tener la misma velocidad. Claro, están avanzando todas en el mismo eje, en el eje X. No, en principio están separadas y vas a tener la componente X e Y para C y para B. Está bien, pero yo Esta, decía la A, después del choque. solamente está en el eje X. Después del Claro, choque van a estar todas juntas en una misma claro, dirección y a con eso la es lo misma que yo iba. velocidad. A eso Claro, es lo que yo es iba, que así. como se pegan, están avanzando, digamos, las tres juntas en el eje X. Claro, en el eje X positivo. Te lo dice acá. Así que tienen que hacer lo que hagan, la cantidad de movimientos, entre más a lo que quieran, lo que les parezca que tengan que usar en los dos ejes, X e Y inicialmente. ¿Cuál otro querías que ¿Qué hagamos? herramientas van a usar para la descomposición? Si tienen que descomponer ahí, porque no te está diciendo cuánto es P en cada eje. Por ejemplo, para la partícula B, ¿cómo van a hacer para descomponer P en el eje X y P en el eje Y? En el eje X coseno Ok, sí, del la ángulo. pregunta es más fácil entonces. Es usar las propiedades trigonométricas, va por ese lado. Claro, claro.
Después, cómo lo hacen, sí, obviamente, pensalo tranqui, no te pido que lo hagas de memoria. Digo así en el aire. Pero sí, las propiedades trigonométricas, seno, coseno, tangente, ¿sí? O sea, básicamente como venimos trabajando con vectores desde el principio de año. Así que no... La partícula C está a 45 grados o a... Lo tenés que determinar vos eso. No te Ok. dice, así que, No, por más que parezca, siempre hay que calcularlo. Porque, claro. Hay que determinarlo con el ángulo que estaría formando B Es y que con... justamente eso es la pregunta que te hace. Es Claro, con B, qué P tiene que tener, qué cantidad de módulo tiene que tener en X y en Y la partícula C para que suceda eso. O sea, claro, porque me eso está dando la velocidad final del objeto todo junto, digamos, de los tres objetos hasta juntos. sería una pregunta adicional. ¿Qué ángulo tiene que tener? No te lo pregunta, pero se lo podrías también determinar eso cuando lo obtengas como resultado, ¿no? Ok. Este queda para que lo hagan hoy, mañana, pasado, cuando quieran, pero que durante lo el año. compartamos esta semana. Que Ya lo termina la compartamos guía, esta así que semana. no se explayen tanto. Son los últimos ejercicios de la guía 3, ya empezamos con otro tema. Presiones, ¿no? Pero vamos. Es más, ya se les termina el año, diría yo, porque hay septiembre y octubre de clase. En noviembre ya exámenes, recuperatorios. Ya pasaron 8 meses. Ya está, sí. Por Dios. Igual en abril empiezan las clases en la universidad, porque en marzo una clase sola hay. Bueno, ¿me pasaste de hospedador? ¿O estoy ya? Ah, sí, estoy yo de anfitrión. Perfecto. Bueno, mientras quedé comentarles un poquito. Les vamos a dar un trabajo para que ya cuenta para la evaluación. Dentro de las diferentes modalidades que vamos a tomar, ¿no? Ejercicios que le podemos dar o exámenes presenciales, ¿no? Bueno, este les vamos a dar es un parcial, es un práctico domiciliario. Que vamos a subir ahora al campus. Se llama análisis numérico de la fuerza de arrastre y la velocidad terminal. Básicamente lo que vamos a analizar acá es, ustedes saben que cuando tirábamos un objeto al aire, no contemplábamos el rozamiento, ¿sí? Decíamos caída libre y no contemplábamos si el rozamiento con el aire influía o no. Bueno, en este caso vamos a empezar a contemplarlo y van a ver que un poco porque está bueno hacer la simplificación que hicimos antes, porque bueno, no es en sí algo que se pueda resolver rápidamente el rozamiento con el aire, ¿no? Porque es un rozamiento que depende de la velocidad con que va el objeto. Mientras más rápido el objeto se mueva en el fluido, más fuerza de rozamiento vas a tener. Entonces, eso hace que la aceleración no sea constante. Entonces, como al principio resolvimos todos los problemas con aceleración constante, era difícil incluir el rozamiento con el aire, ¿no? Porque aparte, cuando Newton no te da soluciones donde la aceleración no es constante, tenés que integrar la solución, ¿no? Tenés que tener cálculos, no solamente a veces herramientas de análisis 1, sino herramientas de análisis 2. Entonces, bueno, se complicaba la cosa con Newton. También por eso está bueno hablar de trabajo de energía, porque nos evitamos todo tener que tener encima esas herramientas y utilizarlas para hacer un ejercicio. Como no les vamos a pedir integrar y derivar, les vamos a pedir que resuelvan este caso con una plancha de cálculo, en particular con el GeoGebra, ¿sí? Entonces van a poder resolver este problema sin necesidad de
saber análisis 2. Y lo que tiene interesante para ustedes como electrónicos es que la descripción de este movimiento se parece mucho a lo que sucede en la carga de un capacitor. Entonces, vayamos primero a la explicación del fenómeno, ¿sí? Si yo lanzo un cuerpo en el aire, al principio la velocidad es baja, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, como la fuerza de arrastre depende de la velocidad, la fuerza de arrastre es baja. ¿Sí o no? Sí. ¿Hasta ahí me siguen? Ahora, a medida que la velocidad aumenta, esa fuerza de arrastre se hace más y más grande. Pero no aumenta indefinidamente, porque como la velocidad va aumentando, la fuerza de arrastre va aumentando, cuando un cuerpo cae, la fuerza de arrastre lo que hace es ir aumentando hasta que iguala a la fuerza peso, que es la fuerza que estaba haciendo que la partícula se dirija al centro de la Tierra. Entonces, esa fuerza de arrastre aumenta, 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 hasta que termina igualando a la fuerza peso. Acá le voy a poner esa tendencia a igualar la fuerza peso no se hace instantáneamente, no se hace en un segundo a otro, sino que se hace paulatinamente y cada vez más lentamente. Entonces, acá voy a poner la animación de cómo es la caída. Entonces, ¿están viendo acá el GeoGebra? Sí. Este lo voy a ocultar. Y acá voy a mostrar a la fuerza de arrastre. Bueno, acá voy a ponerle play a la animación. No sé si se va a ver torteado, ¿no? Su computadora. Vamos a ver. Bueno, en este gráfico lo que estamos viendo primero es en las líneas, los puntitos azules serían los sucesivos puntos de un cuerpo que cae en un fluido, ¿sí? Entonces, fíjense. Al principio se va a parecer mucho a una caída libre. En esta parte, sobre todo, o sea, ahora estoy marcándoles, vamos a ir haciendo zoom. Al principio se parece, esto es el gráfico de velocidad. ¿Se acuerdan que el gráfico de velocidad, cuando la aceleración es constante, era una ecuación lineal? Siempre que en un gráfico, cuando la aceleración es constante, la recta de la velocidad la función de velocidad era una recta, ¿sí? ¿Eso se acuerdan? ¿Recuerdan un poquito? Y la pendiente de esa recta era la aceleración. Bueno, ahora fíjense que podemos justamente ver eso, ¿no? Acá, lo que estamos viendo, a medida que vamos avanzando por el gráfico de velocidad en el tiempo, es que la velocidad empieza con una pendiente muy elevada y parece que hay una función lineal al principio, pero eso se va haciendo una pendiente cada vez más horizontal, más horizontal, más horizontal, hasta que llega a tener una velocidad constante. Se dan cuenta que después de un ratito la velocidad es constante y llega a algo similar a 72 acá, ¿no? ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Ven que la velocidad llega a un límite y no aumenta más? ¿Qué tipo de movimiento sería entonces ese, una vez que ya alcanza que la fuerza de arrastre igual al peso? ¿Qué tipo de movimiento sería? Si la velocidad es constante. Un MRU. Un MRU. Entonces, este tipo de ejercicio como que contempla los dos movimientos que vimos, el MRV y el MRU. Al principio, cuando la fuerza de arrastre es cero, la única fuerza que está es la fuerza peso. ¿Sí? Acá faltaría dibujar un vector hacia abajo, que sería la fuerza peso. ¿Sí? Esa sería la fuerza peso. A la medida que el tiempo transcurre, esa fuerza de arrastre aumenta, 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 hasta que iguala a la fuerza peso. ¿Sí? Cuando se iguala a la fuerza peso, que cuando los dos vectores tengan el mismo largo, ya ahí no hay aceleración. ¿Sí? ¿Está bien?
¿Qué sucede en el medio? Como la aceleración depende de la sumatoria de fuerzas, como la fuerza de arrastre va aumentando, también va haciendo que la aceleración vaya disminuyendo. Entonces, si la aceleración disminuye, la tasa de cambio de la velocidad también disminuye. Entonces, cada vez hay menos variación de velocidad, cada vez menos, menos, menos. Entonces, por eso esta curva se hace cada vez más horizontal. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver, entonces, como que es una ecuación que se retroalimenta, y eso se llama ecuaciones diferenciales, ¿no? Porque la aceleración va haciendo que va disminuyendo y hace que la tasa de velocidad disminuzca, entonces hace que la velocidad aumente cada vez menos. Entonces se van regulando como las dos cosas, ¿no? En el trabajo, lo que ustedes tienen que hacer es primero usar una planilla de cálculo. Yo les aconsejo usar el GeoGebra porque es libre, ¿sí? No es pago. La otra sería el Excel, ¿sí? Y segundo, porque primero es importante que sepan usar el Excel para nuestros objetivos este año, que es hacer las prácticas de laboratorio. Y segundo, porque no puede ser que sepan programar y no sepan usar un Excel, ¿sí? Que capaz que ya aprueben este año informática y no sepan programar en C o en C++ y no sepan usar una planilla de cálculo, ¿sí? Esto sería triste. Entonces, y aparte es una herramienta que como ingeniero electrónico es elemental, ¿sí? Bueno, entonces, el Excel tiene las mismas herramientas que el Excel, ¿sí? El GeoGebra tiene las mismas herramientas que el Excel en cuanto a las funciones que tiene, ¿sí? Y aparte tiene otras ventajas. No sé cuánto tiempo me quede, así que cuando se corta nos volvemos a conectar para seguir hablando de este práctico. ¿Sí? Bueno, yo sigo hasta que se corte. Entonces, la fuerza de arrastre tiene este comportamiento que les mencionaba antes. Para que cuando se corte vamos a conectarnos.